and there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. Bendiciones, amados príncipes y princesas de Yahweh. Con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Nos encuentras en YouTube y en Telegram. Hoy quiero compartir contigo un tema que titulé La falacia, para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Jeremías en el capítulo 9, versículo 4 en adelante. Te leo y dice de la siguiente manera: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Yahweh. Amén. Recientemente me llamó una sierva de Elohim para invitarme a una iglesia en calidad de acompañante. En dicha iglesia ella estaba ese día programada para predicar. Y como la ubicación del templo se encontraba literalmente en lo más recóndito de la ciudad, tuvimos que estacionar el coche en un sitio y por algunos minutos caminar cuesta arriba, por un camino que, lejos de ser una calle debidamente pavimentada con sus banquetas laterales, más bien eran una especie de veredas no pavimentadas, más bien como tipo empedradas, que se ensanchaban y se contraían acorde a cómo se había construido en el lugar. Yo diría que a capricho, sin ningún plano urbanístico ni proyecto urbano alguno que hubiesen seguido los habitantes de esa localidad. Y por ende, como las veredas eran muy angostas, los coches por ese sitio no podían transitar. Así que había que dejar los coches estacionados colina abajo y caminar colina arriba para poder llegar al sitio donde se encontraba ubicado el templo. Y como ni la predicadora que me había invitado ni yo teníamos ese tema contemplado, recuerdo que llegamos ligeramente tarde a la reunión. Llegamos justo cuando lo que yo creí que en un principio era el grupo de alabanza se encontraba justamente alabando y adorando a nuestro Elohim. Y una vez que habían concluido el protocolo que suelen realizar, es decir, alabanzas, adoración, recolección de diezmos, ofrendas y anunciar algunos mensajes alusivos al templo en cuestión, le cedieron el micrófono a la predicadora, a la sierva que había tenido a bien invitarme a dicho templo. Y como yo solamente iba en calidad de acompañante, recuerdo perfectamente que mientras la sierva entregó el mensaje a la quejilá, yo permanecí sentada todo el tiempo en la fila del lado derecho, en la parte frontal. Y como el lugar donde se había construido dicho templo era algo escarpado, recuerdo que habían aprovechado la topografía del lugar de tal suerte que desde el lugar del acceso frontal hacia donde se encontraba el estrado había aproximadamente 2,5 metros de altura. Era sumamente exagerado. En lugar de rellenar el lugar para colocar el firme niveladamente, le colocaron una pendiente ascendente de modo que cuando tú entrabas al templo ibas caminando camino arriba.
Y no conformes con ello, el estrado donde se subía los predicadores a predicar y donde se encontraba el equipo de adoración y alabanza, tenía entre 1,5 metros, 1,20 de altura. De modo que al sentarte en las bancas tú tenías que tener la cabeza hacia arriba para poder ver a la persona que estaba entregando el mensaje y o las personas que se encontraban en el estrado. Y en ese templecito en particular había 2 hileras de bancas, una a la izquierda y otra a la derecha, en donde rigurosamente de un lado se sentaban los varones y del otro las damas. Y la indumentaria de tanto unos como los otros era sumamente recatada, una indumentaria como conviene a santos, de modo que mayormente las damas traían sus faldas tipo Chanel, es decir, unos cuantos dedos arriba del tobillo. Y durante el tiempo que duró la prédica que mi amiga entregó a esa quejilá o a esa iglesia, pude percatarme que el comportamiento en general, tanto de damas, caballeros, adolescentes y niños, era sumamente correcto. Personas humildes y temerosas de Yahweh, y personas ávidas de escuchar la palabra de Elohim, de aprender más y más de su palabra, de aprender y de entender la instrucción, porque justamente la Torá es instrucción para vida. Y no solamente la Torá o el Pentateuco, sino la Tanaj y el Brit Hadashah en general. O dicho de otra manera, el Antiguo y el Nuevo Testamento como solían enseñarnos antiguamente. Y recuerdo perfectamente que cuando la predicadora me invitó en calidad de acompañante a dicha iglesia donde ella predicaría en dicha ocasión tan especial, me mencionó que el pastor le había invitado dado que estaban celebrando el aniversario de dicha iglesia y que por tal acontecimiento iban a realizar una cena para todos los feligreses posteriormente y una vez que hubiese terminado el culto y la predicación. Así que ambas íbamos con la idea que entre la celebración y la cena nos esperaba una noche larga. Y sucedió que una vez que la predicadora, la sierva que me había invitado en calidad de acompañante, concluyó con su prédica, de inmediato volvió a subir al estrado lo que yo había creído en un principio que era el grupo de alabanza y adoración. Dado que como habíamos llegado algunos minutos tarde, no tuve oportunidad de escuchar la presentación de cada una de las personas que se encontraban en dicha plataforma. Y dicho grupo estaba conformado solamente de 4 personas, una chica al teclado, un varón en la batería, otro varón en el bajo y el cantante con su guitarra en la parte frontal. Y justamente de este último es de quien te quiero hoy en día hablar. De este joven esbelto y espigado de aproximadamente 1,78 de estatura y con una voz prodigiosa y una habilidad especial para tocar la guitarra acústica. Un joven esbelto de aproximadamente 35 años de edad. Un joven que al entrar al templo llamó mi particular atención debido a que el precioso Ruach HaKadosh me empezó a dar informes acerca de su persona, justamente al poner el primer pie dentro de ese templo. Y recuerdo perfectamente que las palabras del precioso Ruach HaKadosh fueron las siguientes: este hombre engaña con falacia. Y yo le respondí ipso facto: ya lo sé, amado Señor, ya lo sé. Él piensa que con poner una cara de compungido puede engañar a las personas, pero a mí no. A mí no me puede engañar, amado Elohim, porque tú me has dado un discernimiento muy agudo. Y además de ello, tienes a bien hablarme específicamente acerca de las personas. Así que aunque pone una cara de santo, yo puedo ver a través de las ventanas del alma que él tiene mucha maldad dentro de su corazón. Y efectivamente, Señor, este hombre es un engañador. Es una pena que se encuentre ahí arriba en el estrado.
Conversaba yo con mi Elohim en el interior de mi corazón, mientras se llevaba a cabo el programa de ese día en ese particular templo. Y una vez que el grupo de alabanza y adoración terminó y concluyó de alabar a nuestro Elohim y dar por finalizado el culto en cuestión, escuché la voz del Ruach HaKadosh que me dijo, llámalo. Y como ese templo en particular tenía la pendiente invertida, el estrado sumamente alto y aunado a que el joven cantante medía casi 2 metros, todos los feligreses que nos encontrábamos abajo de la plataforma teníamos que estar volteando como si estuviésemos mirando hacia el cielo para ver a las personas que se encontraban en el estrado. Así que le hice una seña al cantante en cuestión y con mi dedo índice le solicité que viniera donde me encontraba yo para platicar. Y él, con una sonrisa aparentemente angelical, accedió con su cabeza y asintió que sí y empezó a quitarse su guitarra de encima para bajar a donde yo me encontraba, es decir, en la parte frontal del lado derecho donde se encontraba la hilera de bancas de damas. Y en esos segundos, mientras el joven se despojaba de su guitarra acústica y venía donde yo me encontraba, el precioso Ruach HaKadosh tuvo a bien darme más revelación aún. Así que una vez que ya tenía al joven cantante frente a mí y me saludó de una manera muy cordial, mientras sonreía angelicalmente, no titubeé en decirle, dice mi Elohim que no te vuelvas a subir a ese estrado. Y recuerdo perfectamente que cuando empecé a accionar y a obedecer lo que el precioso Ruach HaKadosh me había dado y me había ordenado hacer, de manera simultánea, mientras yo hablaba con el joven, el precioso Ruach HaKadosh seguía dándome más y más revelación, de manera simultánea. Así que proseguí con mi comentario y le dije al joven, dice mi Elohim que no te atrevas, ni se te ocurra, ni pienses en volver a poner un pie en ese estrado. No mientras a las espaldas de la congregación estés en una relación inadecuada con tu amante. De inmediato la sonrisa que tenía dibujada aquel joven en su cara se desvaneció y su rostro se tornó en un rostro seco y un tanto enfadado, pero aún trataba de disimular. Así que proseguí hablando lo que mi Elohim me estaba diciendo de manera simultánea mientras yo hablaba con aquel joven. Sí, exclamé, me refiero a la chica de la minifalda, la chica esa que labora en tu lugar de trabajo, la chica que usa unos escotes sumamente pronunciados y minifaldas que no le dejan nada a la imaginación, y unos zapatos de plataforma que cualquiera confundiría a esta chica con otra persona. Me refiero a que cualquiera la podría confundir con una persona indecente, porque me muestra mi Elohim que tú eres un hombre casado. Y aunque hasta ese momento yo me encontraba de espaldas al resto de la congregación, dado que me encontraba en la primera fila de la parte frontal, recuerdo que di un giro de 180 grados y le dije al joven, ¿por qué? Y empecé a buscar entre los congregantes y al momento mi Elohim me indicó quién era la esposa de aquel joven. Y volví a decir, porque aquella dama que se encuentra en la esquina es tu mujer, es tu esposa, pero la chica que labora contigo en tu lugar de trabajo es tu amante. Sí, la de la minifalda, la de escotes pronunciados, la que usa unos zapatos de plataforma tipo teibolera, la que diariamente vas y dejas a la estación del autobús en la colonia de enseguida antes de llegar a tu casa. Y amados príncipes y princesas de Yahweh, ya para cuando todas estas palabras habían salido de mi boca, el esbelto joven cantante se encontraba sumamente molesto y la expresión en su cara había cambiado radicalmente. De esa carita angelical, como lo había conocido originalmente, ya no había quedado nada.
Ahora su rostro se encontraba 100% sonrojado y muy molesto, sumamente enojado. Sin embargo, aunque su semblante había dado un giro descomunal y se encontraba visiblemente molesto, no fue capaz de pronunciar una sola palabra. Hice una pequeña pausa porque yo seguía escuchando de manera simultánea la voz del precioso Ruach HaKadosh y exclamé: sí, estoy viendo en visión que la chica que labora conjuntamente contigo en dicha empresa vive justamente una colonia camino abajo, enseguida de la colonia donde tú vives. Y día con día, para que las personas en tu congregación no se enteren de tu amorío, ambos se bajan de la estación del autobús una estación antes de llegar a tu colonia. Y vas y la encaminas y la llevas hasta la puerta de su casa, mientras le dices a su oído palabras dulces y halagos que no haces con tu esposa, que viste totalmente de manera opuesta, que viste con sacos o blusas de manga larga y faldas tipo Chanel, y a quien tratas con cierta aspereza. Porque tú, porque tú, porque tú me muestra mi Elohim. ¡Ay, Abba Kadosh!, exclamé. Tú eres el pastor de esta congregación, no eres el cantante del grupo de alabanza. Tú eres el pastor, me muestra mi Elohim. Yo creí originalmente que eras el cantante del grupo de alabanza, pero eso es irrelevante. Lo relevante de este momento es el mensaje que te estoy entregando de parte de Yahweh Elión. Y vuelvo y reitero, pastor, dice mi Elohim que no te atrevas a poner un pie de nuevo en ese estrado hasta que no resuelvas tu asunto de adulterio con esa mujer, porque por años has estado engañando a tu señora esposa y a la congregación, y te has estado subiendo al estrado con una cara angelical que pareciera que no quiebras un solo plato. Y por falta de discernimiento de tu señora esposa y de los congregantes, has venido haciendo lo que se te viene a tu antojo hacer. Así que no vuelvas a poner un pie en el estrado, so pena de que te saquen muerto de ese lugar Kadosh. Y como el precioso Ruach HaKadosh o Espíritu Santo había venido sobre mí, yo le estaba hablando al pastor con mucha autoridad y seguridad. Así que volví a ver la cara del pastor sumamente asombrado. En un principio su cara angelical se tornó a una cara sumamente molesta y sonrojada, y a posteriori a una cara totalmente asombrada y sonrojada. Yo misma estaba asombrada que el pastor, visiblemente sorprendido, sonrojado y desconcertado, se había retirado de la reunión sin pronunciar una sola palabra, dado que el precioso Ruach HaKadosh le había descubierto su pecado en el día que para él era el menos indicado, en el día de la celebración del aniversario de su iglesia. Y unos minutos después que la predicadora se había despedido de algunas personas feligreses que le estaban solicitando sus datos, su Facebook, su teléfono, etc., se acercó a donde yo me encontraba y ambas partimos al lugar de reunión donde se iba a celebrar la cena. Y pasada una hora y un poquito más de la hora, los feligreses de la iglesia se veían sumamente hambrientos, pero nadie se atrevía a probar bocado hasta que no hiciese acto de presencia su pastor. Así que con mucho aplomo me paré en el frente y les dije: amados, su pastor no va a hacer acto de presencia, él no va a venir a la celebración, porque tiene otros asuntos de suma importancia que resolver. Así que demos gracias por los alimentos y que la celebración prosiga. Así que los feligreses hicieron lo propio y celebraron el aniversario de su iglesia con la ausencia de sus respectivos pastores. El pastor me mostró el precioso Ruach HaKadosh que no iba a hacer acto de presencia porque se sintió totalmente en evidencia. Y tampoco permitió que su señora esposa, que era inocente a todo aquello que estaba realizando su marido a sus espaldas, fuese a hacer acto de presencia en la celebración,
para que no se fuese a enterar del engaño que él estaba haciendo ya por largos años. Y hoy te insto, amado príncipe y princesa de Yahweh, a que camines en integridad, en honestidad y en santidad delante del Eterno, a que no estés llevando una doble vida, a que te despojes del engaño y la falacia, a que te despojes de la calumnia y del engaño, y no seáis de aquellos que por muy engañadores no quisieron conocer al Elohim de gloria. Es tiempo de despojarnos del engaño, de la falacia y de todo pecado que nos asedia. Es tiempo de seguir la instrucción de Yahweh, que es su palabra, porque su instrucción es para vida y para vida eterna. Es tiempo de que el engañador deje el engaño. Es tiempo de que el impío deje su pecado y de que se vuelva a Yahweh, quien es amplio en perdonar. Es tiempo de que confesemos nuestras faltas y nuestros pecados a Yahweh Elión, el cual será amplio en perdonarnos. Y el perdón de Yahweh, amado príncipe y princesa, no significa que no vamos a pagar las consecuencias de nuestras acciones. Significa más bien que no moriremos por nuestro pecado y que Yahweh aplicará su principio retributivo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find